Prepárate para adentrarte en un laberinto de mapas antiguos, arquitecturas imponentes y susurros de un pasado olvidado, donde la línea entre la historia oficial y la teoría conspirativa se difumina en la niebla del misterio. Nos embarcaremos en una investigación audaz y provocadora sobre Tartaria, el Imperio Fantasma, una civilización que, según algunos, fue borrada de los libros de historia, dejando tras de sí un rastro enigmático que desafía nuestra comprensión del mundo. Olvídate de las aulas convencionales y los relatos preestablecidos. Nos sumergiremos en la teoría de Tartaria, no como una verdad incuestionable, sino como un enigma fascinante que merece ser explorado. Desentrañaremos los hilos de la controversia, examinaremos las pruebas que la sustentan y confrontaremos las preguntas incómodas que plantea, convirtiendo esta investigación en un viaje a las fronteras del conocimiento histórico, donde la duda y el misterio son nuestros mejores aliados. ¿Existió realmente Tartaria? ¿Fue un vasto imperio global o una simple denominación geográfica? ¿Por qué su nombre parece haber desaparecido de los mapas modernos? ¿Se trata de una teoría conspirativa sin fundamento o de un intento por reescribir la historia, ocultando un pasado que no encaja en el relato oficial? Acompáñame en esta pesquisa intrigante sobre Tartaria, el Imperio Fantasma, donde desvelaremos los secretos ocultos tras los mapas antiguos y las arquitecturas inexplicables, atreviéndonos a cuestionar lo establecido y a explorar las posibilidades más audaces de nuestro pasado. Capítulo 1. El susurro de Tartaria. En los confines de la historia convencional, un susurro enigmático comienza a resonar, un nombre que evoca mapas antiguos, arquitecturas grandiosas y la sombra de un imperio olvidado, Tartaria. No se trata de una civilización mencionada en los libros de texto tradicionales, ni de un reino estudiado en las aulas universitarias. Tartaria surge como un fantasma del pasado, una entidad escurridiza que desafía la narrativa histórica oficial y se instala en el imaginario colectivo como un enigma fascinante. La teoría de Tartaria, lejos de ser un relato lineal y coherente, se presenta como un mosaico de ideas, interpretaciones y pruebas dispersas, recogidas principalmente en comunidades online y círculos alternativos de investigación histórica. No existe una fuente única o autorizada que defina la teoría de Tartaria de manera definitiva, lo que contribuye a su naturaleza misteriosa y a su maleabilidad interpretativa. Sin embargo, podemos identificar algunos pilares fundamentales que sostienen esta intrigante hipótesis. En esencia, la teoría de Tartaria postula la existencia de un vasto imperio global, tecnológicamente avanzado y culturalmente sofisticado, que habría dominado gran parte del mundo hasta hace relativamente poco tiempo, posiblemente hasta el siglo XVIII o XIX. Este imperio, conocido como Tartaria, habría sido deliberadamente borrado de la historia por una conspiración global, reemplazado por una narrativa histórica manipulada que nos presenta una visión distorsionada de nuestro pasado. Los defensores de la teoría de Tartaria señalan diversas pruebas que, según ellos, respaldan su existencia. Mapas antiguos que muestran una vasta región llamada Tartaria en Asia y más allá, arquitecturas monumentales con características similares dispersas por todo el mundo, inexplicables catástrofes y resets históricos, y la aparente desaparición de conocimientos y tecnologías avanzadas. Estos elementos, interpretados a través de la lente de la teoría de Tartaria, se convierten en piezas de un rompecabezas histórico alternativo, un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. El atractivo de la teoría de Tartaria reside precisamente en su naturaleza misteriosa y provocadora. En un mundo donde la información oficial a menudo es cuestionada, y donde las teorías conspirativas proliferan en la era digital, Tartaria emerge como un símbolo de resistencia contra la narrativa dominante, una invitación a cuestionar lo establecido y a explorar las posibilidades de un pasado oculto y más complejo de lo que nos han contado. Pero, ¿es Tartaria una realidad histórica olvidada o una construcción teórica sin base sólida? El misterio apenas comienza a desplegarse. Capítulo 2. Mapas que susurran nombres olvidados. Uno de los pilares fundamentales de la teoría de Tartaria se encuentra en la cartografía histórica. Mapas antiguos, elaborados por cartógrafos de diversas épocas y nacionalidades, revelan una vasta región etiquetada como Tartaria, que se extiende principalmente por Asia Central, Siberia y partes de Europa del Este. Estos mapas, lejos de ser meras representaciones geográficas, se convierten, para los defensores de la teoría, en testimonios silenciosos de un imperio olvidado, en pruebas cartográficas de la existencia de Tartaria. Al examinar estos mapas antiguos, lo primero que llama la atención es la extensión territorial atribuida a Tartaria. No se trata de un pequeño reino o provincia, sino de una región inmensa que abarca vastos territorios, a menudo descritos con detalle y diferenciados de otras entidades políticas de la época.
Esta magnitud territorial, plasmada en múltiples mapas a lo largo de varios siglos, sugiere, para los creyentes en la teoría, la existencia de un poder político y cultural significativo, un imperio que no puede ser ignorado o reducido a una simple denominación geográfica. Además de la extensión territorial, los mapas antiguos de Tartaria a menudo incluyen detalles intrigantes. Ciudades con nombres exóticos, ríos caudalosos, montañas imponentes, e incluso representaciones de la flora y fauna local. Algunos mapas incluso muestran divisiones internas dentro de Tartaria, como Tartaria independiente, Tartaria china o Tartaria moscovita, sugiriendo una complejidad política y administrativa que va más allá de una simple etiqueta genérica. Los defensores de la teoría de Tartaria argumentan que la persistencia de este nombre y la representación detallada de esta región en mapas de diferentes épocas y orígenes no puede ser una mera coincidencia o un error cartográfico. Para ellos, estos mapas son la prueba de que Tartaria fue una realidad geográfica y política reconocida, un imperio que existió y dejó su huella en la cartografía mundial. Sin embargo, la interpretación de estos mapas es objeto de debate y controversia. Los historiadores convencionales argumentan que Tartaria no se refiere a un imperio unificado y centralizado, sino a una denominación geográfica genérica utilizada por los europeos para referirse a las vastas regiones de Asia Central y Siberia habitadas por diversos pueblos nómadas y seminómadas, muchos de origen túrquico y mongol. Tartaria, en esta perspectiva, sería un término occidental, impreciso y generalizador, que engloba una diversidad de culturas y entidades políticas sin formar un imperio único y coherente. La controversia sobre la interpretación de los mapas de Tartaria reside en la carga de significado que se les atribuye. Para los defensores de la teoría, estos mapas son la prueba de un imperio oculto. Para los historiadores convencionales, son representaciones geográficas imprecisas de regiones poco conocidas. La clave del misterio reside en descifrar el lenguaje de estos mapas antiguos, en comprender el contexto histórico y cultural en el que fueron creados, y en determinar si Tartaria es un nombre olvidado de un imperio real, o una mera sombra cartográfica de un pasado mal comprendido. Capítulo 3. Arquitectura imponente y enigma constructivo. Más allá de los mapas antiguos, la teoría de Tartaria encuentra otro pilar de evidencia en la arquitectura monumental. Edificios grandiosos, con cúpulas imponentes, arcos perfectos, ornamentación intrincada y una aparente uniformidad estilística, se encuentran dispersos por todo el mundo, desde Europa del Este hasta América, pasando por Asia y África. Para los defensores de la teoría de Tartaria, estas arquitecturas no son meros vestigios del pasado, sino pruebas de una civilización global avanzada, capaz de construir a gran escala y con una tecnología que desafía nuestra comprensión actual. Lo que llama la atención de estas arquitecturas, desde la perspectiva de la teoría de Tartaria, es su aparente anacronismo y la dificultad para explicar su construcción con la tecnología y los conocimientos que la historia oficial atribuye a las épocas en las que supuestamente fueron construidas. Catedrales góticas con agujas elevadas, edificios neoclásicos con columnas colosales, palacios barrocos con cúpulas gigantescas, todos ellos parecen desafiar las limitaciones tecnológicas de su tiempo, sugiriendo, para los creyentes en Tartaria, la existencia de una tecnología constructiva perdida o subestimada. Además del desafío tecnológico, la teoría de Tartaria destaca la similitud estilística y constructiva entre estas arquitecturas dispersas por todo el mundo. Cúpulas, arcos, columnas, estrellas de 8 puntas, ornamentación geométrica, motivos florales y animales, se repiten en edificios de diferentes continentes y épocas, sugiriendo, para los defensores de la teoría, una influencia cultural o tecnológica común, un estilo tartario global que trascendió las fronteras geográficas y temporales. La teoría de Tartaria a menudo vincula estas arquitecturas monumentales con la idea de una energía libre o etérica, supuestamente utilizada por la civilización tartaria para construir y para alimentar sus ciudades. Las cúpulas, agujas y antenas que coronan muchos de estos edificios son interpretadas como dispositivos para captar y distribuir esta energía, sugiriendo un conocimiento científico y tecnológico avanzado, hoy olvidado o suprimido. Un elemento clave en la teoría de Tartaria relacionada con la arquitectura es la idea de los mudflats o inundaciones de barro. Muchos edificios antiguos, especialmente aquellos con sótanos o plantas bajas hundidas en el suelo, son interpretados como víctimas de estas supuestas inundaciones catastróficas, que habrían cubierto parcialmente las ciudades con una capa de barro y sedimentos. Estas inundaciones de barro son vistas como evidencia de un reset histórico, una catástrofe global que habría borrado la civilización tartaria y enterrado sus logros arquitectónicos. Sin embargo, la interpretación de estas arquitecturas y la teoría de los mudflats también son objeto de debate.
Los arquitectos, ingenieros e historiadores convencionales ofrecen explicaciones alternativas para la dificultad constructiva y la similitud estilística de estos edificios. Atribuyen la dificultad constructiva a la maestría artesanal, la mano de obra abundante y las técnicas constructivas tradicionales, sin necesidad de recurrir a tecnologías perdidas. Explican la similitud estilística como resultado de influencias culturales compartidas, intercambios comerciales y la difusión de estilos arquitectónicos a través de las rutas comerciales y la colonización. Y rechazan la teoría de los mud flats como una interpretación errónea de fenómenos naturales como inundaciones fluviales, sedimentación gradual o cambios en el nivel del suelo. El misterio de la arquitectura monumental, desde la perspectiva de la teoría de Tartaria, reside en la dificultad para conciliar su grandiosidad y aparente anacronismo con la narrativa histórica oficial. ¿Son estas arquitecturas la prueba de una civilización tecnológica avanzada olvidada? Capítulo 4. El disset histórico y la amnesia colectiva. La teoría de Tartaria no se limita a la existencia de un imperio olvidado y una arquitectura anacrónica. Va más allá, planteando la hipótesis de un disset histórico, una catástrofe global que habría borrado la civilización tartaria de la memoria colectiva, reemplazándola con una narrativa histórica manipulada y distorsionada. Este reset, según la teoría, no solo habría sido un evento físico, como una inundación o un cataclismo, sino también un evento cultural y político, una conspiración a gran escala para ocultar la verdad sobre el pasado y controlar la narrativa histórica. La idea del reset histórico se basa en la observación de ciertos eventos y fenómenos que, desde la perspectiva de la teoría de Tartaria, no encajan en la narrativa histórica oficial y sugieren una ruptura abrupta en la continuidad histórica. Estos eventos incluyen las ya mencionadas inundaciones de barro, la aparente desaparición de tecnologías avanzadas, la proliferación de orfanatos y casas de expósitos en el siglo XIX, y la repentina modernización e industrialización del mundo en ese mismo siglo. Los defensores de la teoría de Tartaria interpretan estos eventos como señales de un reset deliberado, orquestado por una élite oculta para borrar la memoria de Tartaria y establecer un nuevo orden mundial. Las inundaciones de barro habrían sido utilizadas para destruir las ciudades tartarias y enterrar su tecnología. La desaparición de tecnologías avanzadas se explicaría por la supresión del conocimiento tartario. La proliferación de orfanatos y casas de expósitos sería consecuencia de una catástrofe que dejó a muchos niños huérfanos y sin hogar. Y la modernización e industrialización del siglo XIX serían en realidad una reconstrucción del mundo tras el reset, utilizando tecnologías tartarias reapropiadas y reinventadas. Un elemento clave en la teoría del reset es la acusación de una conspiración histórica a gran escala. Según esta teoría, la élite que orquestó el reset habría manipulado la historia, reescribiendo los libros de texto, destruyendo documentos y artefactos inconvenientemente tartarios, y promoviendo una narrativa histórica falsa que oculta la verdad sobre Tartaria. Museos, universidades, instituciones científicas y medios de comunicación serían cómplices de esta conspiración, perpetuando la amnesia colectiva y silenciando cualquier voz que cuestione la narrativa oficial. La teoría del reset y la conspiración histórica a menudo se entrelazan con otras teorías conspirativas, como las del nuevo orden mundial, el control global, las sociedades secretas y la manipulación de la realidad. Tartaria, en este contexto, se convierte en un símbolo de la verdad oculta, de la resistencia contra el poder establecido y de la búsqueda de un pasado auténtico y no manipulado. El misterio del reset histórico, desde la perspectiva de la teoría de Tartaria, reside en la dificultad para explicar ciertos fenómenos históricos dentro de la narrativa oficial. Es posible que haya habido eventos o procesos históricos que no comprendemos completamente. Es posible que la historia oficial esté incompleta o sesgada en ciertos aspectos. O la teoría del reset es una interpretación errónea de eventos históricos complejos, impulsada por la desconfianza en las instituciones y la búsqueda de explicaciones alternativas a la realidad. El enigma del reset nos invita a cuestionar la narrativa histórica, a explorar las sombras del pasado y a discernir entre la conspiración infundada y la posibilidad de un pasado más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Capítulo 5. Voces desde la sombra. Más allá de los mapas y la arquitectura, la teoría de Tartaria busca pruebas en textos antiguos, relatos de viajeros, enciclopedias del pasado y otros documentos históricos menos convencionales. Estos fragmentos textuales y testimonios, interpretados a través de la lente de la teoría de Tartaria, se convierten en voces desde la sombra, ecos de un pasado olvidado que parecen confirmar la existencia de Tartaria y desafiar la narrativa histórica oficial. Entre estos fragmentos textuales, destacan las menciones de Tartaria en enciclopedias antiguas, como la Britannica o la Larousse,
que describen a Tartaria como una vasta región con una historia y cultura propias. Estas menciones, aunque reconocen la existencia de Tartaria como una entidad geográfica, no la presentan como el imperio global avanzado que postula la teoría, sino más bien como un conjunto de territorios habitados por diversos pueblos. Sin embargo, para los defensores de la teoría, estas menciclopedias son una prueba de que Tartaria fue una realidad reconocida en el pasado, aunque posteriormente minimizada o distorsionada. Otro tipo de voces desde la sombra son los relatos de viajeros y exploradores que recorrieron Tartaria en siglos pasados. Estos relatos, a menudo llenos de descripciones exóticas, costumbres extrañas y ciudades misteriosas, son interpretados por los defensores de la teoría como testimonios de la riqueza y sofisticación de la civilización tartaria. Sin embargo, estos relatos también deben ser contextualizados en su época, teniendo en cuenta las limitaciones del conocimiento geográfico y cultural de los viajeros, así como la influencia de la imaginación y la exageración en sus narraciones. La teoría de Tartaria también recurre a ciertos textos religiosos o esotéricos, como la Biblia, el Corán o textos de la tradición védica, buscando referencias ocultas o simbólicas a Tartaria o a una civilización ancestral similar. Estas interpretaciones, a menudo basadas en simbolismos y alegorías, son altamente subjetivas y carecen de evidencia histórica directa, pero para algunos creyentes en la teoría, representan pruebas de un conocimiento ancestral perdido que conecta Tartaria con un pasado mítico y trascendente. Un aspecto intrigante de la teoría de Tartaria es la interpretación de ciertos símbolos y motivos recurrentes en el arte, la arquitectura y la heráldica de diversas culturas. La estrella de 8 puntas, el águila bicéfala, la flor de lis, la esvástica, entre otros, son interpretados por los defensores de la teoría como símbolos tartarios universales, que habrían sido utilizados por el imperio tartario como marcas de identidad y poder, y que aún hoy persisten en diversas culturas como vestigios de su influencia olvidada. El misterio de las voces desde la sombra, desde la perspectiva de la teoría de Tartaria, reside en la búsqueda de fragmentos de un pasado olvidado en textos y documentos históricos menos convencionales. ¿Existen realmente pruebas textuales de la existencia de un imperio tartario global y avanzado? El legado de Tartaria, en el siglo XXI, no reside en la prueba de la existencia de un imperio fantasma, sino en su capacidad para despertar nuestra curiosidad por el pasado, estimular nuestra imaginación y promover el pensamiento crítico. Tartaria, el enigma persistente, nos invita a seguir explorando las profundidades de la historia humana, a cuestionar lo establecido y a mantener viva la búsqueda de la verdad, incluso en los rincones más oscuros y misteriosos del pasado. Porque, quizás, en la exploración de lo desconocido y lo inexplorado, se encuentren las respuestas más fascinantes y los descubrimientos más sorprendentes sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Y Tartaria, en su esencia enigmática y controvertida, nos recuerda que la búsqueda del misterio es, en sí misma, un viaje apasionante y sin fin. Si te ha resultado tan intrigante como a nosotros desentrañar estos misterios del pasado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento. Suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos, donde seguiremos desenterrando enigmas históricos, analizando mitos ancestrales y buscando respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestro origen y nuestro mundo. Tu like es un gran apoyo para este trabajo, y nos encantaría leer tus comentarios y opiniones sobre este tema.